Y después sacó un plato y un recipiente de plástico con tapa, lo abrió con mucho cuidado y vació el mole rojo y el arroz que traía adentro, todavía estaba tibio, olía riquísimo. Y finalmente sacó un pequeño retrato y colocó en medio de aquella pequeña ofrenda. Era la primera vez que veía a mi suegra, era muy bonita, se parecía mucho a tu abuela. Entonces se arrodilló y rezó otro ratito. No pude dejar de admirar la fe tan grande que tenía tu abuela Margarita, yo hacía tiempo que la había perdido. Cuando murió mi hermano, cuando terminó sus rezos, se levantó, me sonrió y de la bolsa sacó otro recipiente con tapa. Era nuestra comida. Pasamos toda la tarde ahí sentados, charlando de su mamá. Me platicó tanto de ella, que entendía por qué la extrañaba tanto. Poco a poco fue anocheciendo, la gente recogía sus ofrendas y se iban, y el panteón se fue vaciando. Yo creo que fuimos los últimos que salimos de ahí. Tu abuela Margarita guardó todo en la bolsa de mandado y nos dirigimos a la salida. Ya estaba oscuro y había muy poco alumbrado dentro del camposanto. Yo me hacía el valiente de la mano de tu abuela, pero caminar en la penumbra entre tumbas y lápidas, sí me daba algo de miedo. Al llegar a la entrada nos dimos cuenta que éramos los únicos que estábamos en la parada del colectivo. Entonces empezó a tronar el cielo y cayeron las primeras gotas. Yo pensé que ya no agarraríamos carro y que tendríamos que caminar hasta el paradero bajo la lluvia, pero tu abuela me dijo que el último colectivo pasaba a las 10 de la noche, entonces solo esperamos un poco más. Cuando vimos que se acercaba un carro, iba vacío, le hicimos la parada y nos metimos en la parte de atrás. Tu abuela seguía muy triste, yo le pregunté qué pasaba, entonces me dijo que hubiera querido despedirse de su mamá, que cuando le avisaron que se puso mala, pidió permiso en el trabajo y se fue directamente al hospital corriendo, pero que cuando llegó ya había fallecido, que no hubo tiempo de despedirse. En ese momento el colectivo empezó a bajar la velocidad, el sendero estaba hecho un lodazal, íbamos a vuelta de rueda. Entonces vimos a una persona que iba caminando más adelante a orillas del camino. Cuando nos le emparejamos, bajamos la ventanilla para verla mejor. Era una viejecita chaparrita. Iba vestida toda de negro y cubría su cabeza blanca con un chal. Se veía muy humilde. Al vernos nos sonrió. Tu abuela le pidió al chofer que se detuviera para que se subiera. Abrimos la portezuela y me bajé para ayudarla a subir. Al agarrarla del brazo la sentí helada y muy flaquita. El carro arrancó otra vez. Los tres nos quedamos en silencio por un momento, solo se escuchaba el ruido de la lluvia sobre el toldo. Tu abuela se quitó su suéter y se lo puso encima a la viejecita. Entonces a unos metros para salir de aquel camino lodoso y tomar la carretera federal, el carro se detuvo bruscamente. Al parecer nos habíamos quedado atascados. El chofer apretó el acelerador, pero por más que lo intentó no podía sacarlo de aquel lodo. En ese momento la lluvia aminoró un poco, entonces le dije al chofer que lo ayudaría. Me bajé y busqué unas piedras para ponerlas en la llanta atasca, le grité que acelerara y empujé el carro con todas mis fuerzas. Por un momento